Buenos días y muchas gracias. Y qué bueno que han empezado estas juntas binacionales España-México en la Cámara de Comercio de México. Ha superado ya 30 años de historia. Así, mejor. Los 130 años de historia. La verdad es que tienen que reconocer que solo un valiente puede atreverse a hablar sobre la historia común de México y España, en especial si ese alguien es el cónsul general de España en México. Hablar o reflexionar sobre la historia de México y más sobre la relación que mantiene cierta historiografía mexicana y también española con los hechos que llevaron a la conquista de Mesoamérica a partir de 1519, es siempre comprometido y a veces hasta arriesgado. Por eso mismo hay que aclarar desde el inicio que en este momento y hasta el final de esta conferencia no soy cónsul general de España. ¿Entendieron? No soy cónsul general de España, sino solo un especialista en historia de América, es decir, un estudioso de la rica historia de este continente, y en esa calidad como historiador, como doctor en Historia de América, me dirijo a ustedes. Hice mi tesis de licenciatura sobre un tema relacionado con el proceso anterior a la independencia de México. Corría el año 1808 y Napoleón Bonaparte acababa de poner en marcha la invasión de la península ibérica. Carlos IV y el príncipe de Asturias, futuro Fernando VII, aceptaron recluirse en Francia y el emperador francés puso a su hermano José Bonaparte en el trono de España. Por cierto, a diferencia de lo que ocurrió en España y con la corona española, la reina María de Portugal y el príncipe heredero Juan, junto con toda la corte portuguesa, decidieron embarcarse e instalar la capital de la monarquía portuguesa en Río de Janeiro, en 1808 precisamente. En los territorios americanos la reacción no se hizo esperar, también aquí en México. Justo esta cuestión fue objeto de estudio por medio de mi tesis de licenciatura. En esta capital, ante ciertos movimientos del virrey José de Iturrigaray, favorables al rey impuesto por Napoleón, un grupo de españoles peninsulares, a cuyo frente estaba el hacendado Gabriel de Yermo, se movilizó para crear una junta de gobierno en defensa de la legitimidad. La idea era que esta estructura de mando se desvinculara del usurpador mientras el monarca legítimo recuperaba la corona. Más tarde dediqué mi tesis doctoral a estudiar las elecciones en Nicaragua en 1990 y sus prolegómenos históricos, tras más de 10 años de una dictadura sandinista, marxista-leninista, que había llevado a la nación más rica de Centroamérica en 1978 a la ruina ya desde 1982, al cumplirse 3 años de la revolución sandinista de 1979. En 1990 hubo una coalición formada por toda la oposición, la Unión Nacional Opositora se llamó. Aquí en México estamos viviendo algo parecido. No digo que sea toda la oposición, pero en Nicaragua era justamente toda la oposición, que reunía desde el partido más conservador a la derecha hasta el Partido Comunista, la Unión Nacional Opositora, que logró derrotar a Daniel Ortega y al régimen sandinista en 1990, colocando a Violeta Chamorro como presidente del país. Y digo bien presidente y no presidenta porque a ella le gustaba titularse así. Así es que le pido que no tomen mis palabras como el diccionario español, de alguien que habla oficialmente. Aquí no estoy en esas funciones. Por cierto, que la historia a la que dedico unas 3 o 4 horas al día me sirve de oxigenación mental después de una dura jornada laboral dedicado al no siempre alegre oficio consular. La historia de México me apasiona y más en concreto la de los siglos XVI, XVII, XVIII y XIX. Siempre me ha resultado curioso constatar cómo cierta historiografía, así como determinados sectores intelectuales y políticos mexicanos, se han visto contaminados por una versión de la historia muy alejada de lo que fue la realidad sobre el terreno. De este modo, entre esos sectores se percibe un resentimiento autoimpuesto artificialmente sobre bases alejadas de la realidad histórica, una percepción que ha sido asumida por una cierta proporción de los ciudadanos. No obstante, y de manera general,
En la calle se aprecia una simpatía hacia lo español que contrasta con lo que esos ciertos sectores de opinión divulgan. Al menos es mi experiencia personal. Para estos pareciera como si, denigrando el pasado español, se enalteciera al México independiente, el México que logró expulsar al poder español del territorio, y al mismo tiempo como si hubiesen hecho proceder al México que surgió en 1821, año real de la independencia, y no 1810, directamente del México prehispánico. Sin embargo, no hay que dejar de recordar que el grito de Dolores fue en realidad «Viva Fernando VII», como reacción patriótica a la ocupación francesa de la península. Ahora bien, es obligado preguntarse, ¿hubo un México prehispánico? Me refiero a si hubo un México anterior a 1521 que fuese asimilable a lo que fue la Nueva España, es decir, un poder político con sus límites en Canadá por el norte y en Panamá por el sur, o a lo que fue la República Mexicana a partir de 1823 o de 1848. La respuesta es no, porque no puede ser otra. En realidad, lo que había en el territorio que va desde el río Bravo hasta la actual frontera con Guatemala eran pequeñas naciones, los totonacas, los tlaxcaltecas, los otomíes, los mayas, etcétera. Y, por supuesto, aztecas o mexicas. Es cierto que estos últimos tuvieron un poder dominante sobre el territorio durante algunos años, pero en nada comparable en lo que respecta a la estructura de poder a lo que fue el virreinato de la Nueva España o más tarde la República Mexicana. A pesar de las pérdidas territoriales, el México contemporáneo, la República, que se consolidó en 1823, surgió directamente de la Nueva España, se quiera o no. Con todo, leyendo a ciertos historiadores, pareciera que el nacimiento del nuevo Estado-nación fundado por Agustín de Iturbide procede solo del movimiento independentista, al tiempo que se ignoran los 3 siglos españoles y se lo entronca directamente con el prehispánico. Un México que en realidad no existió como tal entidad nacional o unitaria, como ya decíamos. El México hispánico es todavía hoy en día una realidad palmaria que constatamos fácilmente en cualquiera de las múltiples ciudades fundadas por españoles. Con el virreinato de la Nueva España surgió el México de los derechos humanos, el de la dignidad humana, cimentada en los principios religiosos del cristianismo. Un nuevo México que desterró prácticas ominosas como los sacrificios humanos o la antropofagia. Pero entremos en materia. De acuerdo con el historiador mexicano Juan Miguel Zunzunegui, desde luego que en 1521, año de la incorporación de la Nueva España a la monarquía hispánica, no existía un país llamado México. Existían distintas tribus esparcidas por el actual territorio, muchas de ellas sin demasiada conexión entre sí. Un caso paradigmático era el de los mayas, repartidos en muy corta distancia geográfica en distintas naciones independientes que peleaban entre sí. México, tal como hoy lo conocemos, nació en 1521 y más todavía a partir de 1821. Zunzunegui aclara que México es hoy un día e indiscutiblemente un país hispanohablante, mestizo, mayoritariamente católico, principalmente guadalupano, barroco, neoclásico. Y el historiador añade, es un país que tiene que ver con que llegaron los españoles. Fin de cita. Por mi parte amplío. Nada más hay que darse una vuelta por Puebla, Morelia, San Luis, Zacatecas, Oaxaca, San Cristóbal, Guadalajara, Acapulco, Mérida, Querétaro, San Miguel, Veracruz, Guanajuato o las Misiones de la California estadounidense, sin olvidar a la grandiosa capital, conocida en el siglo XVIII como la ciudad de los palacios, y tantas otras. Entonces, ¿cuál es la razón de que se haya derivado a una interpretación torcida de la historia? En primer lugar, se debe al hecho de que los independentistas quisieran romper con el pasado español. Pienso yo, para en contraposición, hacer brillar al México emancipado, triunfador sobre el poder virreinal. No olvidemos que la Nueva España era un poderoso virreinato de dimensiones enormes al que era preciso emular ante la población. Por otro lado, como también señala Zunzunegui, con motivo de la Guerra de Independencia hubo que buscar discursos de identidad que nos permitieran situar al español como un otro. Lo absurdo es que determinados opinion makers hayan impuesto el mirarnos con recelo tras la separación de 1821. Desde entonces han transcurrido 2 siglos, un tiempo más que suficiente para dar marcha atrás
incluso hasta para olvidar los rencores creados artificialmente, sin base alguna en la historia. Españoles y mexicanos compartimos mucha historia en común, pero sobre todo mucho porvenir conjunto como naciones independientes y soberanas, pero también como naciones hermanas. En otro orden de cosas, no hay que desperdiciar el influjo que pudo haber tenido algún tipo de argumentario en torno a la leyenda negra antiespañola, fundamentada sobre todo en los supuestos abusos de la corona en América. La leyenda negra, a la que en un reciente libro publicado en Madrid he calificado como la mayor victoria de Inglaterra sobre España, ha hecho un daño de dimensiones prolongadas a la imagen de España en el mundo. Inglaterra puso en marcha una masiva operación de descrédito, algo nunca antes realizado en la historia, aprovechando herramientas de difusión que en tiempos pretéritos no existían, como la imprenta. Es evidente que el invento de Gutenberg facilitaba la propagación de las ideas, pero también la de cualquier modelo de engaño, de falsedades, presentadas como verdades incontrovertibles, adecuadamente manipuladas. Esto es lo que hoy conocemos como fake news. Y para ello había que valerse de cualquier tipo de libro, opúsculo o noticia que procediera de la propia España o de sus territorios ultramarinos. La publicación de la brevísima relación de la destrucción de las Indias de Bartolomé de las Casas proporcionó a los enemigos de España la excusa para organizar una gran operación de contrapropaganda. Esto fue completado con toda una serie de exageraciones sobre la acción de la Inquisición en España y en los dominios españoles en América y en Europa, diseñada para salvaguardar la unidad religiosa del imperio. En efecto, muchas de las falsedades divulgadas desde Inglaterra sobre España y su acción integradora en América estaban relacionadas con los supuestos abusos y crueldades cometidos en los virreinatos americanos o en otros territorios europeos, por ejemplo, lo que llaman el genocidio indígena. Pero no hubo tal. Como está archidemostrado, el gran genocida fue la viruela, contra la que los naturales de estas tierras no tenían defensas, así como también otras enfermedades. Ocurrió lo mismo que en Europa con la peste negra, que llegó de Asia y diezmó a las poblaciones europeas en el siglo XIV. Se calcula que un 60% de la población europea, de Europa occidental, murió a consecuencia de la peste negra. Pero pregunto, ¿debemos los europeos acusar por ello a los asiáticos por aquellos horrores? ¿Lo podemos calificar de genocidio? Por cierto, los judíos fueron acusados en aquel entonces de haber emponzoñado los pozos y se organizaron pogromos contra ellos en toda Europa. En palabras de Mario Vargas Llosa, la extensión y duración de la leyenda negra se debió a la indiferencia con que el Imperio Español primero y luego sus intelectuales, escritores, artistas, que en vez de defenderse, en muchos casos hicieron suya la leyenda negra, avalando sus excesos y fabricaciones como parte de una feroz autocrítica que hacía de España un país intolerante, machista, lascivo y reñido con el espíritu científico y la libertad. Fin de cita. Se refiere a los intelectuales y artistas de las 20 naciones hispánicas, no solo a los españoles. Sobre la base de la leyenda negra, se ha deconstruido, perdón por el palabra, la historia a partir de la publicación del opúsculo del Padre Las Casas en 1552, el mismo año en que abrió sus puertas la primera Universidad de México, en esta misma capital. Desde entonces, Inglaterra, las Provincias Unidas y otros europeos montaron los infundios sobre los que se elaboró esa oscura leyenda antiespañola. Esta interpretación pesa todavía sobre cierto sector de los opinion makers mexicanos. La idea de que España debe pedir perdón. El 1 de marzo de 2019, México reclamó a España que exprese de manera pública y oficial el reconocimiento de los agravios causados. Se olvidaba de que ya el rey de España, en su viaje a Oaxaca, el 13 de enero de 1990, apunten esa fecha, dijo con toda claridad ante los representantes de 7 comunidades indígenas que aunque la corona procuró siempre desde Isabel la Católica la protección de los naturales de América, lamentaba los abusos cometidos por ambiciosos encomenderos y venales funcionarios. Les invito a leer aquel discurso del rey, lo tienen en Internet.
Muy diferentes fueron las palabras de Agustín de Iturbide, contenidas en el llamado Plan de Iguala de 1821. En dicho texto se dirigió a los españoles europeos, distinguiéndolos de los españoles americanos, proclamando: españoles europeos, vuestra patria es la América europea porque aquí vivís y aquí tenéis a vuestras mujeres amadas, a vuestros hijos, vuestro comercio y vuestros bienes. Americanos, ¿quién de vosotros puede decir que no desciende de un español? Ver la cadena dulcísima que nos une, añadir los lazos de amistad, la dependencia de intereses, la educación, el idioma, y veréis qué tan poderosos son. La felicidad común del reino es necesario que la hagamos todos juntos, todos unidos y con una sola voz. Fin de cita. Lo que viene a decir Iturbide es que hay que desatar el nudo sin romperlo. Justamente lo contrario que ha llevado a cabo cierta historiografía y ciertos formadores de opinión, tanto políticos como periodistas. Estos han despreciado a la raíz española, tal vez manchada, palabra que entrecomillo, manchada por la leyenda negra, ensalzando a la indígena, a la que se idealiza, aunque en el fondo no se estima por parte de cierta élite mexicana. En realidad, como apunta Zunzunegui, repudiamos las dos raíces, porque estamos tan enojados con Marina como con Cortés. Fin de cita. Podría concluirse que México vive una bipolaridad aún no resuelta. A México creo que le urge repensar qué es México. Un reciente libro del polígrafo Ricardo Oms, México dividido o cómo entender la mexicanidad hoy, ese es su título, publicado por HarperCollins, lleva a cabo un estudio a fondo, exhaustivo, sobre la idiosincrasia del mexicano. No con poca razón, Ricardo Oms resalta que en el carácter individual está compendiada la historia de una nación, de México en este caso. Es muy recomendable su lectura, se lo aseguro. En particular para los mismos mexicanos, porque Oms destaca en negro sobre blanco lo que ellos perciben, pero no son capaces de concebir en su complejidad. Mutatis mutandis, yo diría que Ricardo Oms podría ser el José Ortega y Gasset de México, que en su España invertebrada se preguntaba ¿qué es España? Y trataba de contestar a lo largo de sus páginas sobre una base fundamentada en la historia. Volviendo a nuestra historia común, tengo el convencimiento de que urge repensarla con respecto a la que se nos ha contado. Ya lo están haciendo bastantes historiadores, algunos de los cuales he mencionado anteriormente. Una cuestión esencial a este respecto es resaltar que en comparación con otras potencias europeas, España no tenía colonias en América, sino reinos, virreinatos, capitanías generales. Eran provincias, como lo son las peninsulares actuales, como eran las peninsulares de entonces. El concepto de colonia es económico, conlleva, exclusivamente económico diría yo, conlleva la explotación de las personas y del territorio de modo exclusivo. La América española nunca fue colonia. Colonia es algo parecido a una aspiradora que extrae riquezas, pero no funda ni establece. España creó virreinatos, es decir, manda un virrey que tiene toda la autoridad del rey y establece las mismas leyes con los mismos derechos para todos los habitantes que los que tienen los habitantes de la península. En cambio, por poner un ejemplo, en el Saint-Domingue francés, actual Haití, este fue un modelo perfecto de explotación profunda por medio del traslado masivo de esclavos africanos a ese territorio. Personas que, debido a las durísimas condiciones de trabajo que les imponían, tenían una vida media de 7 años. Hasta tal grado llegó la explotación que hacia mediados del siglo XVIII el PIB de Haití representaba el 20% de toda Francia. Y, por supuesto, en Haití no hubo ni hospitales, ni universidades, ni ciudades, solo explotación. La primera universidad de Haití abrió sus puertas, escúchenlo bien, en 1945, 141 años después de la independencia. Y les aseguro que conozco bien la historia de ese desgraciado país, pues allí fui embajador de España hace unos cuantos años. Podríamos mencionar muchos otros casos en África e incluso el caso brasileño. España, en cambio, se clonó en América, o sea, se reprodujo en América tal como era España
en aquel entonces. Desde la apertura del primer hospital, el bautizado como San Nicolás de Bari en Santo Domingo, cuya construcción comenzó en 1503, España quiso asegurar el bienestar sanitario de todos los ciudadanos. Más tarde, tras la Real Cédula de 1538, abría la Universidad de Santo Tomás de Aquino, también en Santo Domingo. La Corona de España estaba lanzando un mensaje sobre su interés por la educación. En México, España, a través de su capitán general Hernán Cortés, fundó y abrió 3 hospitales en la capital, muy rápidamente. Uno de ellos, el Hospital de Jesús, que todavía existe, en 1524 y todavía funciona como hospital. El historiador argentino Marcelo Gullo nos recuerda que Cortés dio órdenes de que en esos hospitales se atendiera indistintamente a españoles, indios y castas. El caso es que Cortés no se detuvo en la victoria militar. Fue mucho más allá. Y además de dominar el territorio e incorporarlo a la corona hispánica, sentó al mismo tiempo las bases de lo que se puede describir como la construcción de España en la Nueva España. De acuerdo con el historiador Christian Duverger, Cortés se esmeró en la construcción de una sociedad vertebrada por la administración moderna sobre una base humana sustentada en la conservación y perpetuación de los naturales. Esta realidad contrasta con la que le precedió. El filósofo Antonio Escotado nos recuerda que la cultura azteca tenía 18 fiestas de guardar a lo largo del año con sacrificios humanos, sacrificando una media de 50.000 personas por año, practicando con ellos el canibalismo. Es realmente asombroso que si uno visita el Museo de Antropología, este que está aquí en el bosque de Chapultepec, no hace absolutamente ninguna mención ese museo a los sacrificios humanos y mucho menos a la antropofagia, 2 temas básicos de cualquier antropólogo que se precie. España llegó a Mesoamérica para liberar y lo hizo por medio de una religión que colocaba el amor al prójimo y el respeto a la dignidad humana como principio fundamental, acompañado del no matarás. Está claro que no todo el mundo actuaba de la misma manera, pero tanto las reales cédulas como los sermones de los eclesiásticos insistían primero en la defensa del indígena y también en la organización de una estructura social respetuosa de los derechos humanos. El historiador mexicano Antonio Cordero hace una reflexión sobre la llegada de los españoles a Tenochtitlán y llama la atención sobre el hecho de que no podemos hablar de unos conquistadores que llegan a recoger su botín y se van, se quedan y empiezan a construir el futuro. Fin de cita. Ponen en marcha innovaciones sociales y culturales sin las cuales no se entendería el México contemporáneo. Claro que realizan actividades económicas, pero también construyen una sociedad fundada sobre valores, una sociedad que equipara a las personas, a los naturales del territorio, con los venidos del otro lado del Atlántico. Para la corona y los legisladores españoles, un natural de América estaba equiparado a un castellano o a un aragonés. Desde el mismo inicio, los conquistadores y los eclesiásticos que les acompañaron se preocuparon por salvaguardar las culturas indígenas. La historiadora española Adelaida Sagarra sostiene que España tuvo la voluntad de construir un modelo de sociedad y de país a su imagen y semejanza. Con todo, permitió cabildos de indios que hablaban en sus lenguas sin imposiciones de la autoridad virreinal. El objetivo era preservar las culturas anteriores. De este modo se comprendía la mentalidad de los indígenas. De hecho, hoy en día conocemos las diferentes culturas prehispánicas gracias a los españoles y a sus crónicas. Hay ejemplos como el modelo aplicado en Pátzcuaro, donde gracias al obispo Vasco de Quiroga, nombre que se da a un premio que otorga esta Cámara de Comercio, por cierto, se construyó una sociedad bicultural y, sin embargo, plenamente integrada en la realidad política virreinal. Pero además la monarquía hispánica mantuvo un ambiente general de paz en sus dominios, incluida la Nueva España, a lo largo de los 3 siglos de presencia. La polígrafa española María Elvira Rocabarea destaca este ambiente generalizado de paz y concordia a lo largo de los 20 millones de kilómetros cuadrados de los 4 virreinatos y otras demarcaciones.
Desde luego, nunca hubo una presencia militar fuerte, con excepción de la existente en las costas caribeñas. Era preciso defenderse de las agresiones de ingleses y piratas de toda la isla. La armonía existente se debió al tipo de gobierno establecido por España. Con todo, el caso es que, como decía una parte de la intelectualidad y de la política mexicanas contemporáneas, se ha empeñado en comparar a Hernán Cortés, el primer español de México, con poco menos que un personaje demoníaco. Y así lo han pintado, por ejemplo, Diego de Rivera, José Clemente Orozco o David Alfaro Siqueiros. Esta imagen del conquistador, junto a una idealización del pasado prehispánico, ha venido siendo alimentada, al menos desde el segundo cuarto del siglo XIX, lo que sin duda ha contribuido a la conformación de un rencor dirigido sobre lo que contradictoriamente es la propia identidad mexicana. Octavio Paz lo describe así: por una curiosa transposición ideológica se visualiza a la independencia como la fuente única de la mexicanidad, término que utiliza Ricardo Oms, por cierto, en su libro antes mencionado. Afirmación desde ya discutible, pero peor aún, se la presenta como un retorno a la situación anterior a la conquista. México recuperaba su soberanía demolida por Cortés. Fin de cita. Como es evidente, el olvido o el desistimiento con respecto a 3 siglos de su historia no puede más que crear, en el mejor de los casos, una alteración colectiva. Porque al mismo tiempo, y sin embargo, esa intelectualidad no ha querido tener en cuenta que México no se entiende sin España, país que le aportó la base cultural, el instrumento de comunicación, la enseñanza universitaria y otras, y el concepto sobre los derechos humanos a través de la religión y de las leyes. El mismo Octavio Paz continúa con su mensaje constructivo y de reconciliación, tanto dentro de México como en relación a España, y señala que el odio a Cortés no es ni siquiera odio a España, sino odio a nosotros mismos, un odio que bloquea la reconciliación de México con su otra mitad. Fin de cita. Para añadir más adelante, el conquistador debe ser restituido al sitio al que pertenece, con toda su grandeza y todos sus defectos, o sea, restablecida la historia, como dice Paz. Así dejará de ser, dice el premio Nobel, así dejará de ser un mito ahistórico y se convertirá en un personaje histórico, es decir, humano. Entonces los mexicanos podremos vernos a nosotros mismos con mirada clara, generosa y serena. Se trata de una cura moral y deben emprenderla los herederos directos de los usuarios del mito, es decir, nuestra intelectualidad y clase política. Exorcizando a Cortés se asoma la genuina liberación. Fin de cita. La acción de España fue integradora, fue inclusiva, muy enfocada a lo social, constructiva y para nada disruptiva. Así fueron los hechos y al menos la versión de la historia que yo sostengo, la que además nos permitirá avanzar a los 2 países unidos y frenará el retroceso. Lo que no se puede es contar o creer una historia distorsionada. La española fue una acción que le llevó a construir ciudades para ordenar la vida humana, colegios y universidades para dar formación a los americanos, hospitales para procurar salud a los ciudadanos en un entorno adecuado, caminos para comunicar el territorio. Estamos ante una política social incomparable con respecto a cualquier otro proceso similar. España construyó un mundo similar al que dejó atrás, al que dejó en la península. Sin conocer el pasado no somos nada. De hecho, conociendo la historia, la verdadera, parafraseando a Bernal Díaz del Castillo, tenemos la capacidad de cambiar el futuro. La comparación que hace Marcelo Gullo es muy reveladora. Si uno va al médico, este enseguida le preguntará: ¿de qué murió su papá? Y él contestará: de presión alta, con alta concentración de colesterol. ¿Y de qué murió su abuelo? Pues de lo mismo. Entonces, si usted no empieza a tener una dieta correcta y a hacer ejercicio, le va a pasar lo mismo. Fin de cita. Al dar al médico la información correcta sobre su historia clínica, el paciente está modificando positivamente su futuro. Vayamos concluyendo. Estamos obligados a trabajar en favor de una correcta proyección de la relación binacional. Estamos obligados a construir un porvenir basado en lo positivo. Y podrían preguntarme, ¿se trata de promocionar una leyenda rosa?
Pues no, nada que ver. Hemos de conocer la historia con sus luces y sus sombras, pero no solo las sombras, y sabiendo distinguir cuál fue el corolario final, como sugiere Octavio Paz. Estamos obligados a tratar de extraer conclusiones fidedignas sobre lo que fueron las distintas etapas de la historia de México y puede asegurarse, sin lugar a dudas, que entre 1521 y al menos 1810, la paz, la prosperidad y la estabilidad fueron las características más destacadas de ese periodo mexicano. Una buena relación entre España y México interesa a las dos partes. La proximidad idiosincrática y cultural parecen exigirlo así. Lo contrario, por ejemplo, profundizar en el rencor, sería como tirar a la basura unas ventajas que nos ha regalado la historia. Por ello, creo yo, para fundar una base estable sobre la que asentar esta relación, no parece conveniente pedir a un país del siglo XXI que pida perdón por lo que sus antepasados supuestamente hicieron en el siglo XVI. Es como si España reclamara a Roma que se arrepienta por su conquista de Hispania. Y esto es imposible, por el simple hecho de que los españoles de hoy son descendientes de aquellos romanos, somos romanos. Somos los mismos que ocuparon la península ibérica en un par de siglos antes de la era cristiana, los que crearon la provincia que aquel imperio de la antigüedad bautizó como Hispania. Lo mismo que los mexicanos de hoy son descendientes de aquellos conquistadores y de quienes les siguieron a lo largo de 3 siglos, y más tarde por medio de las oleadas migratorias del siglo XIX y las posteriores a la Guerra Civil Española, concluida en 1939. Estamos obligados a buscar puntos de encuentro sobre la rica base común que nos ha proporcionado la historia, entre otras razones porque, como apunta la historiadora mexicana Isabel Revuelta, es imposible borrar de un plumazo la hispanidad. Y continúa subrayando Isabel que más de la mitad de cada uno de los mexicanos es hispanidad, es occidente, es la lengua, la religión, la forma de vida, las canciones, sean corridos o boleros, la universidad, es la Sociedad de Beneficencia Española, fundada por españoles en 1842, la que creó el Hospital Español de México, es el Colegio de México, fundado por españoles a partir de 1940. Estas migraciones españolas de los siglos XIX y XX se fundieron sin ningún problema, de forma inmediata, en la mexicanidad. Y por una razón, porque ambos, españoles y mexicanos, somos hispanidad. Hace solo unos meses se reunió en esta capital la llamada Comisión Binacional México-España. Participaron 5 ministros españoles, junto a sus homólogos mexicanos, encabezados por los respectivos cancilleres. Esta reunión consagró el excelente momento de las relaciones hispano-mexicanas, más allá de conocidas declaraciones alejadas de lo que representaron aquellas juntas ante la opinión pública. El canciller Ebrard se refirió entonces muy claramente a los vínculos entrañables entre los dos países. El canciller español calificó nuestras relaciones de familiares. Sobre esta base, así como de las relaciones comerciales y de inversión que mutuamente realizan México en España y España en México, hay que seguir enriqueciendo nuestro futuro bilateral, asentándolas y reforzándolas. No olvidemos que más de 7.000 empresas españolas trabajan en México, como sabe bien esta Cámara de Comercio. Que España es el segundo inversor mundial en México, pero lo que es más importante, que México es el 6º inversor mundial en España, por delante de Estados Unidos y por delante del Reino Unido. Y tercer inversor mundial en España, si excluimos a los países de la Unión Europea, que evidentemente lo tienen más fácil. En México viven más de 200.000 españoles, una cifra en constante crecimiento gracias a leyes que el Gobierno de España implementa de forma continua. 2007, 2015, ahora 2022, con la Ley de Memoria Democrática. La última ley facilita, la que acabo de mencionar, facilita el acceso a la nacionalidad española a los nietos de españoles y en algunos casos a los bisnietos. Y esta ley duplicará probablemente la cifra de residentes españoles en México hacia 2025. Nos acercaremos o superaremos la cifra de 400.000. Es crucial que la relación política binacional se establezca sobre una base firme,
firme de positividad, y eso solo lo puede proporcionar una visión correcta de la historia, eso sí, con sus claroscuros, pero resaltando el resultado final, que es el que heredaron los mexicanos en 1821. Y también hay que reforzar el intercambio cultural, educativo, formativo, informar sobre cuántos libros se han publicado en ambos países, fomentar la investigación bilateral en áreas de conocimiento que interesan a mexicanos y españoles, así como el intercambio de profesores, de investigadores y de estudiantes de todas las edades, organizar encuentros para pensar y pensarse juntos, tanto hacia adentro como hacia afuera. Desde mi punto de vista, estamos obligados a cultivar las humanidades, puesto que ello supondrá el refuerzo de los pilares sobre los que se sustentan nuestras sociedades, los valores, los principios axiológicos. Como dijo el francés Jean Monnet, uno de los artífices de la Unión Europea, al examinar el proceso de unificación 13, 14 años después, declaró: si se pudiera rehacer el proceso, yo habría comenzado por la cultura. Nosotros, México y España, ya la tenemos, no deberíamos desperdiciarla. Entre todos estamos obligados a crear una conciencia histórica en los jóvenes, la conciencia de todo lo positivo que hemos logrado. Es evidente que de cara al futuro es lo que más va a contribuir a unirnos, más allá de las excelentes relaciones económicas y empresariales, más allá incluso del hecho real de que yo, como español, no me siento extranjero en México, así como ningún mexicano que conozco se siente extranjero en España. Mi lengua es mi nación. Eso sentenció Gabriel García Márquez. Muchas gracias. Sí. Bueno, pues si hay alguna pregunta, y si no, seguimos con la siguiente. Pues muchísimas gracias, señor embajador. Y nos gustaría pues abrir unas preguntas, si quien quisiera, o si tenemos en línea que nos puedan ayudar, por favor. Gracias, buenos días. Hablaba de que antes que no se podía hablar de un México prehispánico, coincido con eso, creo que más bien era un conjunto de culturas o naciones, lo cual sucede también en España, ¿no?, de cierta forma. Y dice el autor Benjamin Barber en su texto Yihad versus Macworld, que estamos en un momento donde o vamos hacia la yihad o hacia el McDonald's, ¿no? Entonces se refiere a los extremos o polaridades, y creo que es algo que está sucediendo hoy en día en Francia. ¿Cuál es su opinión al respecto y si eso se podría extender a otros países europeos como España? Sí, muchísimas gracias. Una pregunta muy actual, porque no es ahora en este momento cuando se están produciendo los actos de vandalismo en ciertas ciudades francesas, también de Suiza, de Bélgica, de Holanda y de Suecia, sino que esto ya viene de atrás y hay que relacionarlo con una inmigración de carácter musulmán. Son poblaciones que vienen del norte de África, que esos países que he mencionado no han sabido integrar. O ellos mismos, los inmigrantes, no han querido integrarse, o las naciones que los han recibido no los han sabido integrar y hacerlos parte de la nación. Ellos se sienten otra cosa. De hecho, viven en barrios donde la policía ni se atreve a entrar.
son como pequeños estados, pequeñas zonas fuera de la autoridad del Estado y yo creo que como no se pongan medidas radicales para frenar todo esto, va a ir a peor. Me temo que va a ir a peor. O sea, eso es lo que estamos viendo los que observamos la realidad diaria de esos países. En cambio, España sí tiene también poblaciones musulmanas, pero no las tiene en la misma proporción que los países mencionados. España tiene sobre todo la mayor inmigración, es inmigración hispanoamericana y brasileña. Actualmente está habiendo una verdadera oleada, que ustedes también aquí en México experimentan, de ciudadanos hondureños que están ingresando, aprovechándose de que los hispanoamericanos no necesitan visado para entrar en España, aprovechándose de eso, están estableciéndose allí de forma irregular. Pero bueno, eso desde mi punto de vista será irregular, desde el punto de vista también de la ley, pero a mí me satisface como español que sean hondureños u otros los que vengan a establecerse en España. Actualmente los mayoritarios son los ecuatorianos, pero también hay bolivianos, peruanos, colombianos, empieza a haber hondureños y los que salen de situaciones económicas dramáticas económicas y políticas dramáticas como la venezolana. Se calcula que en España ya hay 1 millón de venezolanos. Gracias. Muchísimas gracias. Tenemos aquí otra pregunta. ¿Qué propone para mejorar la… Gracias. ¿Qué propone para mejorar la relación entre México y España? Bueno, como decía a lo largo de la conferencia, o sea, busquemos el lado positivo de la relación y no escarbemos en lo negativo o en lo que se interpreta como negativo, porque claro, la capacidad del ser humano para interpretar es infinita y podemos extraer de cualquier frasecita, de cualquier texto, algo que pueda hacer verdadero daño a una relación. Entonces trabajemos sobre lo positivo que es mucho, en vez de sobre lo negativo. Yo creo que convencer a los políticos, que son los que nos gobiernan, de llevar a cabo una política positiva con respecto a naciones hermanas, como es España de México, México de España, u otras en América, pues es lo que puede facilitar una mayor conexión, ya es grande con México, pero incluso aumentarla, engrandecerla, hacerla más provechosa para empresas mexicanas y españolas. Creo que hay muchísimo campo de acción. Hay grandes empresarios mexicanos que están comprando hoy en día empresas españolas. Alguno de ellos, sin mencionar su nombre, ha comprado Fomento de Construcciones y Contratas. El otro día lo estábamos recordando en la cena de gala de la Cámara de Comercio. Y esto es, desde mi punto de vista, fundamental. Pero para ello la población no tiene que saber que los que viven en España son diablos o hijos de diablos o herederos de diablos. No, es que no es así. No, España no construyó aquí un infierno. Lo que hizo es, como decía yo en la conferencia, España lo que hizo es clonarse. Es decir, España fue llevada a América y ahí se construyó una nueva España. De hecho, se llamaba Nueva España este territorio. Yo me quedo con algunas reflexiones y quisiera citarlo en el punto de encuentro, que creo que eso es muy valioso y sobre todo recalcando las últimas palabras de esta afinidad, de esta clonación, en donde creo que también a México nos ha aportado mucho. Yo soy veracruzana y ahí hay gran historia española y bueno, muchísimos amigos. Y sí, somos un pueblo, yo creo que somos un país muy guadalupano, hispanohablante, con una visión hoy ya mucho más clara de qué ha pasado en estas líneas con sus claros y sus oscuros, que yo creo que como toda historia,
Y también recordando la frase de mi abuela que decía, aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla. Entonces creo que en esta claridad de realmente profundizar, y yo creo que yo destacaría capitalizar, ¿no? Capitalizar todo aquello bueno que sí, por supuesto que también dejó, y cómo hoy en día canalizamos eso hacia el futuro, ¿no? Sí. Con un México creciente, con un México con una relación muy estrecha con España, y tomando en cuenta estos números que bien nos decía, que España es el segundo país inversor en México, más de 7,000 empresas están en nuestro país. Y bueno, también puntualizando que en este primer trimestre del 2023, España registró inversiones en México por más de 3,780 millones de dólares, solamente en este primer trimestre. Creo que eso habla del gran trabajo, la gran colaboración que se está haciendo, y Coparmex pues siempre poniendo como punta de lanza y poniendo en claridad, y sobre todo en este marco de las juntas binacionales, cómo nos interesa a nosotros brindar apoyo integral a nuestros socios, a nuestras empresas para esta internalización, y obviamente de la mano con España. Entonces a nosotros nos gustaría, Cónsul General, si nos puede finalizar. ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, pues, en esta exposición, justamente cómo podemos seguir trabajando en esta colaboración bilateral y sobre todo de la mano también de Coparmex. Sí, realmente el mensaje que ha planteado en la cuestión que viene que acaba de plantear, es trabajar sobre lo positivo. Eso es lo esencial. O sea, ¿qué necesidad tenemos de ir a lo negativo o escarbar en la historia para encontrar elementos negativos que lo único que pueden hacer es estropear? Lo que decía su abuelita sobre el que no conoce su historia está condenado a repetirla, es una frase de un filósofo español que las enciclopedias mundiales lo consideran norteamericano, porque fue con sus papás a instalarse en Nueva York. Se llamaba Jorge Santayana en español, George Santayana en inglés. Pues esa misma frase está puesta en la entrada del campo de concentración de Auschwitz, en Polonia. El que no conoce la historia está condenado a repetirla. Bueno, vamos a conocer la historia, pero la auténtica, la verdadera, la historia que nos puede hacer progresar y no la que nos puede distanciarnos. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues justamente eso, trabajar en lo positivo. Adelante con la pregunta, por favor. Yo soy esposo de una vivienda de español y más que una pregunta es un agradecimiento, porque gracias a la ley de memoria democrática estamos a punto de que mi esposa sea española, mis hijos sean españolas, nos vayamos a vivir allá. Y siempre he estado reflexionando cómo vino el abuelo, el bisabuelo a América, a México. Y se integró. No vino de nada, no tenía nada. Y hizo mucho, pero lo que más hizo fue hablarnos de España y de recordar lo importante que somos como mexicanos. Entonces, un agradecimiento al gobierno español por la ley de memoria democrática. Pues sí, es una ley que desde luego va a ampliar el espectro de los españoles en el mundo y por supuesto de los españoles residentes en México. Cuando yo llegué aquí hace año y medio, había registrados en el consulado 134.000 españoles. Actualmente hay ya 146.000 y pensamos, en este consulado hay otros 2 consulados, uno en Guadalajara y otro en Monterrey. Pensamos que cuando acabe este proceso en el 2025, en noviembre del 2025, seremos 300.000 los registrados en el consulado. Así que imagínense lo que esto va a suponer. Y con ello el intercambio de todo tipo en viajes, en personas, en ideas, en cultura. Bueno, es que en realidad es que somos los mismos. Adelante, por favor. Acercan un micrófono. Gracias. Sí, buenos días, felicidades a Cónsul General por su charla, sumamente interesante. Como dice Yamir, se ve en mi acento, soy mexicano con acento. De corazón soy de origen austríaco, también con una historia con México, desde Maximiliano hasta el Panacho, etc.
Entonces, un comentario, una pregunta. Primero, recomiendo a todos visitar la iglesia de Jesús, al lado del hospital de Jesús que usted conoce, donde está sepultado Hernán Cortés. Es muy significativo, ¿no? Atrás del altar hay un que dice nada más el nombre Hernán Cortés. Y conocer un poquito también la historia de su cuerpo, y después murió toda una odisea, sumamente interesante ver también, visitar esta iglesia. La segunda pregunta es, viendo un poquito el futuro, esta construcción de la mexicanidad, me atrevo a decir, que oscila entre una construcción de un México idealista precolombiano y el patrimonio español, ahora se agrega con una dinámica sumamente importante la cultura de los Estados Unidos, desde el importante económica, social, política, remesas, etc. ¿Cómo ve usted el futuro? ¿Cómo se puede rescatar el patrimonio español en este contexto, una nueva dinámica enorme? Sí, mencioné en la conferencia el libro de Ricardo Oms, México dividido, donde examina a fondo la problemática humana de este país. Y él habla justamente de la pérdida de personalidad de México y de otros países con respecto al proceso de globalización que estamos experimentando en el mundo. Yo creo que para mantener nuestra forma de vida, nuestra cultura, nuestras ideas, lo que hay que hacer es trabajar en la cultura, difundir esta cultura, difundir los hechos históricos, los verdaderos, con claroscuros. No hay una leyenda rosa, tampoco hay una leyenda negra, y sobre esa base, tanto mexicanos como españoles, caminar hacia el futuro. Esta es la cultura que compartimos, a través de este elemento de comunicación que es la lengua. Cuando uno piensa en español, como usted ya hace, porque se puede comprobar perfectamente cuando habla, cuando ya uno piensa en español, es capaz de aprender los elementos profundos que alimentan la personalidad del mexicano, que alimentan la personalidad de los hispanoamericanos. Esto es lo que hay que salvaguardar, y sería un error que los gobiernos, el gobierno de México también, no invirtiera en cultura, no invirtiera en educación como base para mantener esta realidad y no dejarse comer por esa cultura tan poderosa, la cultura del McDonald's, que decía aquel señor del fondo. La cultura del McDonald's no acabe por comernos o por hacernos desaparecer o por acabar con nuestra realidad propia, la de cada uno de nosotros. Les recomiendo este libro de Ricardo porque está recién publicado, ha salido hace 3 meses, porque ahí habla de todos los elementos que distinguen al mexicano y del peligro de ser comidos por esta, yo no le diría cultura, subcultura que viene de los Estados Unidos. Muy interesante este libro, muy recomendable, de verdad.